Saludo a todos los que nos acompañan hoy en nuestra masterclass del mes de mayo de 2025. Gracias por estar aquí en vivo. Y los que nos están viendo ahorita por nuestro canal de YouTube, ya sabes, si no estás suscrito, hazlo ahora. Y si quieres ver todas nuestras masterclass, ya tenemos más de 3 años consecutivos, únete a la playlist de las masterclass y la vas a poder ver todas. Tenemos grandes invitados. Y hoy también tenemos un tema que estamos hablando aquí antes de iniciar, que a lo mejor mucha gente todavía le tiene como eh, falta de información, pero es bastante importante para nosotros los armonizadores para trabajar en sinergia y poder tener armonizado realmente nuestros pacientes. Entonces, recuerden que los pacientes necesitan una salud integral y tenemos que trabajar siempre en conjunto con muchos profesionales. Beatriz va a hacer la presentación, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí realmente es un honor presentar a la doctora María Gabriela Pérez, porque además yo sí soy una gran fanática de toda este rumbo que toma la odontología y la medicina, porque sabemos que el hombre es mucho más allá que solamente una sonrisa en nuestro caso. Es apasionante, de verdad. Yo le invité con muchísimo cariño, y esto va a quedar aquí para todos los que no se han podido conectar en vivo. Ella realmente nos aporta una odontología de vanguardia que nos permite a nosotros ver a los pacientes de otra forma. Es egresada de la Universidad de Santa María en Caracas, Venezuela. Odontología biológica, egresada de la Sociedad Venezolana de Odontología Biológica, presidente de la Sociedad Venezolana de Odontología Biológica, fundadora y presidente de la Sociedad Venezolana de Sexología Integrativa, fundadora y presidente de la Sociedad Venezolana de Terapia Neural, fundadora y coordinación académica de la Sociedad Venezolana de Medicina Biológica Integrativa, Antiomotóxica y de Bioregulación, directora de Quiramagas, compañía anónima, experta en terapia neural certificada por la Federación Médica en el 2013 y rectificación en 2019 en la Universidad de los Andes, expositor y conferencista invitada nacional e internacional, docente de ontología biológica en la Universidad de Santa María, docente invitada a la Universidad de los Andes, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Medicina Biológica, Antiomotóxica, Integrativa y de Bioregulación, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Terapia Neural, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Sexología Integrativa, miembro de la International Society of Homotoxicology and Homeopathic en Alemania. Yo creo que es una joya de conferencista la que nos acompaña esta noche, así que no le quitamos más tiempo para que podamos escuchar su conferencia de hoy. Así que bienvenida, doctora Gracias María. por aceptar la invitación. Bueno, gracias a todos ustedes, a ustedes dos, por a Emma, Beatriz por invitarme. Para nosotros es un honor realmente poder estar acá y compartir una información eh, que tiene décadas. Esto no es algo que no es nuevo, pero que constantemente se tiene que estar renovando. Entonces, gracias Armonización Integral por invitarnos. Una de las cosas que yo aprendí mucho de Sergio Chapman, quien fue fundador de esta sociedad, era precisamente poder identificar nuestro equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo se establece de diferentes maneras y una de las maneras es conocer exactamente cuál es la función que tú tienes en el área de la salud. Y una vez que tú identifiques cuál es tu rol, y cuál es el objetivo de tu trabajo. En este caso, no solamente es el paciente, sino qué quieres abordar tú con el paciente. Y a partir de ahí, tú empiezas a generar un equipo de trabajo que primero tiene que saber o tiene que estar en su gran medida acompañado de ti. Es decir, si mi rol es armonizar, es equilibrar, es identificar, es diagnosticar qué es lo que tú quieres hacer, entonces el equipo tiene que ir con la misma idea o un enfoque parecido. Por eso es que, por lo menos en esta sociedad, siempre hemos establecido un buen vínculo con el médico y con las demás especialidades de odontología, porque sabemos que todos somos importantes. Entonces, me encanta que armonización integral tenga todo este concepto
porque son o lo podemos reconocer como aliados. A la larga, siempre estamos buscando una integración, una mejoría, tanto gremial como intergremial, para un fin, que en este caso es la salud de la humanidad. No es un paciente, es la humanidad, es el entorno. Y a partir de ahí es que nosotros tomamos las decisiones de salud que nosotros queremos. Entonces, bueno, inicialmente les damos la bienvenida a la Sociedad Venezolana de Odontología Biológica a través de Armonización Integral. Él es Sergio Chapman, presidente y fundador de esta sociedad, y hoy nos va a acompañar ya que él es quien nos ha dado toda la información que tenemos ahorita. Y para mí es importante que conozcan quiénes son los pioneros de la odontología biológica, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial. Y a Sergio es un reconocimiento y un honor poder continuar con su legado, un legado que seguimos educando, porque no es lo mismo la educación que podemos tener por un libro o por un curso a la educación que tenemos por pioneros. Y digo esto porque hoy en día, o sea, en el 2025, la educación no era igual a 1970, 1960. Allá no habían seguidores. Estos son los personajes que lucharon en contra de un gremio médico odontológico que no creía en nada y que no había pruebas tan contundentes como ellos querían. Entonces, a este grupito de odontólogos y médicos que le echaron y no les importó nada, sino que, bueno, la evidencia es esta y en base a esa evidencia vamos a trabajar, prácticamente estuvieron en contra de gremios. Y no solamente a nivel local, sino desde el punto de vista internacional. Hubo un congreso de flúor, por ejemplo, que fue anulado porque iban a hablar mal de ese congreso en Italia sobre el flúor y fue anulado, o sea, lo suspendieron, lo quitaron. Entonces, imagínense ustedes si ahorita es que la gente más o menos está abriendo los ojos en relación a esto y gracias por los pacientes o a los pacientes, imagínense antes la necesidad de que ellos dijeran esto es real. Entonces, bueno, les presento a Sergio Chapman eh, y les doy la bienvenida a a esta charla y espero que anoten sus preguntas. No sé si pueden interrumpir, pero anoten sus preguntas para poder discutir un poco esto y verificar. Entonces, eh, las muchachas cuando me indicaron que pudiésemos trabajar, le hablé sobre, vamos a hablar sobre mitos y verdades sobre la odontología biológica. Una de las cosas que siempre nos dicen es que en Venezuela no hay odontología biológica. Y bueno, aquí hay una comprobación de que la odontología biológica de este doctor inicia en el año 1979 en Venezuela. Y este doctor, este odontólogo, Sergio, incluyó todo lo que estaba ocurriendo a nivel de medicina bioenergética, que así era como se llamaba en ese momento histórico de la década de los 70, 60, 70. Los comentarios de Sergio era que lo que ellos veían a nivel de los congresos internacionales de medicina biológica, de odontología neurofocal, era que cada uno tenía agarrado su tratamiento. Es decir, los homeópatas hacían pura homeopatía, terapia neural hacía pura terapia neural, acupuntura solamente era acupuntura. Y Sergio decía, pero ¿por qué no unir todo? Todo funciona, todo es perfecto, todo se rige por la energía. Entonces, en el año 1979, Sergio, junto con la doctora Cassandra Daza, establecen la primera conferencia de odontología biológica en Venezuela. Y yo le preguntaba a Sergio, ¿pero dónde salió la palabra biológica? Entonces él me decía que un día se reunieron un grupo de odontólogos acá en Venezuela y querían identificar, o sea, ver qué había en cada parte del mundo y dieron con que la palabra biológica, si bien está en medicina, no está orientada a la odontología. Entonces ellos decían que ellos hacían odontología de la vida, por ende era odontología biológica. ¿Y qué contemplaba ya la odontología biológica en ese momento?
pues la medicina convencional alopática, que es lo que aprendemos todos en la universidad, la medicina alternativa, la complementaria, la biológica propiamente, odontología neurofocal, odontología bioenergética, toxicosis odontológica, bioregulación y trabajo personal. Esas son cosas que a nuestra sociedad nos caracteriza y es algo que todavía seguimos aplicando. Es decir, para nosotros un paciente lo vamos a abordar con todo lo mejor de que ofrecen estas medicinas. Cuando hablamos, por ejemplo, de medicina alternativa, no es igual a medicina complementaria. Cuando hablamos de alternativo es que generalmente no usan antibióticos, sino todo va a ser a través de fitoterapia. La medicina complementaria es aquella que puede de repente combinarla. La medicina biológica que evalúa todos los sistemas, al igual que la de bioregulación, y la odontología neurofocal del doctor Ernesto Adler, quien apoyó considerablemente la apertura de esta sociedad científica. De hecho, es un honor para nosotros decir que tenemos una carta del doctor Ernesto Adler aprobando y dándole como una suerte de positivismo a la creación de esta sociedad científica. Entonces, imagínense ustedes lo que estamos hablando a nivel de historia. Y adicionalmente, el trabajo personal que Sergio decía, tenemos que tenerlo. Es decir, si usted no está bien, muy probablemente no vaya a saber ayudar adecuadamente. Entonces, bueno, Sergio es el primer especialista de odontología biológica en nuestro país. Cuando hablo de especialidad, estoy hablando de todo el componente legal. Es decir, es un título que le generó los años de trabajo a Sergio, reconocido a través del Ministerio de Educación Superior del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Es un primer especialista reconocido. Y fíjense lo que él hablaba cuando se estableció los primeros parámetros hacia la década de los 70 de qué era la odontología biológica. Entonces, el primer constructo que sale es que la odontología biológica integra las condiciones emocionales, mentales y espirituales con las condiciones fisiológicas y fisiopatológicas del individuo, entendiendo la estrecha relación que existe entre el sistema estomatognático con el resto del organismo. Entonces, claro, si nosotros evaluamos esto hacia la década de los 70, ya entrando a los 80, imagínense cómo veían a este grupo de odontólogos, tal cual unos loquitos. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del componente emocional, tú crees que es algo abstracto. Cuando hablas del componente mental, lo atribuyes a un psiquiátrico. Y si hablas de la espiritualidad, pues entonces, bueno, eres un brujo. Entonces, ahorita es que tenemos una finura en cuanto a las técnicas porque podemos evidenciar a través de componentes moleculares que hasta la espiritualidad tiene un comportamiento. Es decir, la espiritualidad tiene un sostén biológico. Ya es algo que hoy en día no se puede negar. Y eso es lo que agradecemos con el tiempo, que el tiempo ha corroborado lo que este grupo de odontólogos estaba manifestando. Y cuando les hablo de una sociedad científica, hablamos de que es una organización de carácter científico, social, con un profundo sentido humanístico y bioético, autorizados por el Colegio de Odontólogos de Venezuela en el año 1994. Esto es un poquito interesante porque cuando hablamos de que en Venezuela no hay esto, fíjense todas las características legales que hemos tenido que realizar o los pioneros de esta sociedad tuvieron que hacer para ser tomados en cuenta como una entidad científica. Y cuando hablamos de cientificismo, es muy interesante también, porque el cientificismo corresponde a la capacidad que tenemos nosotros de evidenciar algo, que tu realidad sea la misma que la mía y que podamos corroborar, que podamos llegar a una misma conclusión. Hoy en día, y con la física cuántica, la mecánica cuántica, podemos ver que no todo se puede repetir, pero que hay un común que puede dar a algo acercado a la misma respuesta. Entonces, aquí ya podemos apreciar cómo, o entendemos, mejor dicho, de que 2 más 2 no siempre es 4.
O sea, hay que evaluar muchas variables para poder llegar a ese 4. O hay muchas posibilidades para dar con ese resultado. No necesariamente es este y este es esto. Por otro lado, esta aceptación como sociedad científica en el 94 también nos da un carácter, digamos, además de legalidad, es como una fuerza o una fortaleza que tenemos desde el punto de vista gremial. Entonces, bueno, en muchas sociedades científicas de odontología biológica, puede que sí, tengo entendido que hay como 3 o 4, pero la que está certificada por el Colegio de Odontólogos de Venezuela, es decir, la que hizo todo el papeleo correspondiente, buscar las investigaciones suficientes para que ser aceptado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela, fue esta sociedad. Entonces ya eso te está dando una característica también de que lo que se está manejando desde el punto de vista de información tiene un sustento científico, es decir, algo que no corresponde con lo que yo creo, sino con lo que la evidencia está arrojando. Por otro lado, se hizo, o a partir de esta sociedad, específicamente de Sergio, se crea la materia electiva de odontología biológica en pregrado y posgrado en el año 1997. Imagínense ustedes el recorrido histórico que tiene este país en relación a la odontología biológica. Y en el año 2006 se crea el Comité de Bioética de esta misma universidad gracias al impulso de nuestro presidente de la sociedad. Y posteriormente, en el 2016, que ese año fue creo que el mejor año de cosechar los frutos, porque se acepta la materia odontología biológica electiva como una materia obligatoria. Es decir, todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de Santa María de Odontología tienen que cursar obligatoriamente esta materia. A juro, tienen que pasar por nosotros. Y eso también es bastante llamativo. Y bueno, este sistema que les estoy comentando de estudio es un sistema único de estudio a nivel mundial. Nosotros empezamos a valorar qué otros sistemas de estudio habían, cómo se manejaban y definitivamente lo que nosotros estábamos ofreciendo y estamos ofreciendo como cursos de formación de odontología biológica, de verdad que son muy completos y muy profundos. Siempre va a generar una profundidad. Y ese fue el año que a Sergio le dieron el reconocimiento de primer especialista en odontología biológica. Entonces, ¿qué hace nuestra sociedad? ¿Cuáles son los cursos o las materias que tenemos que ver de una manera obligatoria? Primero, tenemos que estudiar la medicina tradicional china, porque los chinos, al igual que los indios, han marcado un hito en la historia de manera importante. Hoy en día, bueno, no sé si ustedes escucharon algo de unos americanos que ganaron el mecanismo de acción del ciclo circadiano. Y tú veías eso y decías, pero si esto lo establecieron los chinos desde hace años, no entiendo por qué no le dieron el reconocimiento también a los chinos. Pero bueno, la gente le da el premio, o sea, si tú haces el premio, pues se lo entregas a quien tú quieras. Pero esos americanos ganaron el Premio Nobel de la Medicina por identificar el ciclo circadiano. Y los chinos estaban hablando de esto hace 3.000 años. Entonces, eso es una medicina que sigue siendo un misterio de cómo ellos llegaron o dieron con tanto desde el punto de vista médico para generar tanta salud y cómo todavía se siguen haciendo estudios de la medicina tradicional china y con muy buenos resultados. De hecho, si no mal recuerdo, creo que fue en el año 2023-24 que estaban querían introducir la medicina tradicional china en los parámetros de estudios de medicina general. En el manual ellos querían introducir componentes de la medicina tradicional china para poder ser estudiada. Creo que se estaba estableciendo en 2023-2024. Por supuesto, también tenemos que ver homeopatía, homotoxicología, terapia neural, ozonoterapia, oligoterapias, odontología neurofocal del doctor Adler, electroacupuntura de Fall, alimentación, nutrición,
autohemoterapia menor-mayor, toxicosis odontológica. Estas son materias obligatorias porque es lo que ha hecho que nosotros nos formemos como odontólogos biológicos de esta sociedad. Por eso, ante cualquier, digamos, invitación, siempre yo recalco, o entrevistas, yo siempre recalco la odontología biológica de nuestra sociedad. Porque ahorita, que bueno, se hizo como muy famosa a nivel de, de Instagram, de redes sociales, pues vemos que hay unas odontologías que no, que dicen ser biológicas, pero realmente no son, em, no hay como un carácter del especialista, o sea, ¿cuáles son las indicaciones de un especialista para hacer desde el punto de vista biológico? Entonces lo que están haciendo es que estudian ozonoterapia y ya dicen que eso es biológico, ¿no? La odontología biológica es un estudio, es una formación y tienen muchas características más. Entonces, ¿qué vemos acá? Desde el punto de vista de rasgos clínicos extra e intrabucal, nosotros podemos ver todos estos componentes. Nosotros podemos estudiar estos componentes que nos va a dar algo, nos va a dar una información. Cuando nosotros estudiamos todo lo que es el sistema estomatognático, nos va a hablar del componente emocional, nos va a hablar del componente mental, espiritual, ancestral y dinámicas familiares. Por eso es que muchas veces los pacientes se van y te dicen, doctora, pero parece una bruja. Entonces, ¿por qué? Porque tú le estás dando una información que va en relación a lo que está viviendo actualmente o lo que sus familiares pudieron haber vivido. O qué puede estar ocurriendo cuando hay un dolor dental, cuando hay un dolor o hay una afectación del sistema. Entonces, la gente todavía no se da cuenta cómo la boca es tan chismosa. Todo lo que es cabeza y cuello, así como de repente los piecitos cuando hacen reflexología, todas las partes del cuerpo tiene una información y esa información es válida. Entonces, para todavía nos cuesta a veces creer, o yo pienso yo por lo que veo en los pacientes, que el cuerpo te va chismoseando todo lo que está pasando desde el punto de vista espiritual, emocional, mental. Por eso es que para esta sociedad lo primero que se enferma es el espíritu. Algo pasa en el alma que la mente o la emoción está intentando solucionar y luego el cuerpo físico te da una solución o un resultado. Y a partir de ese resultado es que nosotros podemos descifrar qué está pasando en ese paciente. Por eso la importancia de reconocer cómo es el sistema estomatognático y qué tiene él. Entonces, cuando vemos el sistema estomatognático, fíjense que vemos que tiene un componente morfológico, que es toda su constitución. Ese componente, ese sistema, además tiene reflejo y bioenergía, es decir, él va a tener comunicación a distancia y podemos manipular el resto del sistema a partir de este componente reflejo bioenergético. Tiene un componente muy funcional. Cuando tú comes, cuando tú besas, cuando tú hablas, cuando tú degustas, todo esto que es para mantener a nuestro organismo en correcta salud. Y por último, tiene un componente emocional. Por eso es que cuando pacientes de repente llegan y hay un dolor en un diente específico, tú le preguntas, cónchale, ¿tú sabes que, cómo está la rabia hoy? ¿O cómo está la tristeza hoy? Entonces, cuando se empiezan como a asustar, llega un punto que hay pacientes que ya lo hemos hablado y nos da como mucha, siempre termina como en juegos cómicos, o sea, como en juegos o risas, porque de repente tú comentas algo, porque en nuestro aspecto queremos es el darse cuenta, o sea, que el paciente una vez que tenga la información sepa qué va a hacer con eso. A veces hace cosas, otras veces no tanto, pero ser el traductor de lo que le pasa en el cuerpo a esa persona es un beneficio o una conducta bien bonita, porque el paciente de repente se queda así como, concha, tú sabes que me estaba pasando esto, ¿tú crees que eso sea eso? Entonces, bueno, podemos explorar o podemos verificar si es eso. Vamos a ver qué pasa. Entonces, dependiendo del caso, tú lo puedes ayudar con otro tipo de terapias o remitir a pacientes si es necesario, pero casi siempre es el darnos cuenta. Entonces empieza a tener una correlación entre los sistemas. Esa correlación es la que nos dice a nosotros cómo cada diente está conectado con un órgano, con una víscera,
tiene un comportamiento a distancia. Entonces, para los odontólogos viejos, siempre hablaban de la fusiblera, de cómo cada diente tenía esa información que venía de otros distantes. Aquí tenemos el mapa del doctor Fall. Este mapa, bueno, este fue un poco, este mapa es modificado por la sociedad, pero en él nos dice cómo cada diente está conectado con los órganos. Entonces aquí tenemos los incisivos, tenemos el canino, tenemos los premolares y los molares. Cada uno de estos dientes tiene una relación orgánica. Por ejemplo, los incisivos, de una manera muy rápida, les digo, están relacionados superiores e inferiores con el riñón. Cuando hablamos del canino, está relacionado con el hígado vesícula. Los premolares superiores están conectados con estómago vasopáncreas. Los molares superiores 6 y 7 están asociados a estómago vasopáncreas y la cordal está asociada con corazón, intestino delgado. En inferior ocurre igual. Ocurre que los incisivos inferiores están asociados a riñón, vejiga, los caninos están asociados a hígado, vesícula biliar, los premolares inferiores están asociados a estómago vasopáncreas. Arriba, estómago vasopáncreas está en los molares, pero abajo, estómago vasopáncreas está en los premolares. Los molares están asociados a pulmón, intestino grueso. Abajo son los molares, pero arriba los premolares son los que están asociados a intestino grueso, pulmón. Y las cordales vuelven a estar asociadas a fuego, a corazón. Entonces, una vez que tenemos toda esta idea o esta claritud de cómo corresponde este mapa, o sea, con quién está hablando, hacemos una patobiografía. Y eso es que el paciente nos tiene que hablar de absolutamente todo. Perdón, que aquí se me fue la lámina. Tenemos que hablar de todo. Es decir, el paciente nos tiene que o tenemos que llegar al punto en que no solamente nos dé la anamnesis de su historial clínico, pero también de cómo es nos dé un relato psicológico. Y ese relato psicológico nunca se lo pedimos, sino que a medida que él lo va hablando, nosotros vamos entendiendo cosas, vamos verificando cómo es el comportamiento. Eh, yo siempre le digo a las estudiantes de acá que eso es como una buena conversación, pero en la que tú no hablas casi, sino que tienes que ser escucha. Entonces, en esa escucha es como que, bueno, ajá, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo te fue? Porque de esa manera es algo bastante honesto y cuando alguien ve que tú estás percibiendo una información con mucho respeto y con esas ganas de conocer un poco más, entonces hay una apertura diferente del paciente. Y siempre le digo a las estudiantes, dejen de escribir, no escriban más, vean al paciente, véanle lo que tenga que ver. Si hay algo que tengas que anotar por X cosa, bueno, anótalo, pide permiso, anota tu cosa, pero velo, porque esa conexión o em, digamos, ese momento que tú le das a esa persona para conversar, es lo que hace que él termine de abrir. Aquí también tenemos un relato patológico, cómo llegó a esas enfermedades. Fue algo que llegó de repente. ¿Cómo fue eso? Un relato toxicológico, buscamos si el paciente está, dónde vive, cómo vive, cuáles son las circunstancias. Tenemos un relato personal profundo, que es cuando empezamos a preguntar por las parejas, y un relato familiar profundo, que ya es cómo es ese desempeño entre los padres y la madre. Hoy en día con el tema del microbioma, que bueno, que ya están más pendientes de cómo fue el embarazo del niño, porque todo ese componente de alimentos, ese componente microbiano pasa de la madre al niño, también es importante reconocer que hay que buscar al papá. Y más que ver qué tanto comía la mamá, es ver cómo fue esa relación porque mucho de eso que la mamá sintió es lo que tiene la persona en ese momento. Por ejemplo, esos pacientes que te dicen,
es que yo no sé por qué yo tengo miedo. Yo vivía con miedo, yo nací con miedo y resulta que ese miedo no le pertenece a esa persona. Entonces es un miedo que viene de una manera ancestral. Otra de las cosas que nosotros hacemos en odontología biológica es la localización de focos dentales. Para nosotros, ¿qué es un foco? Es aquel tejido que está dañado y que está generando una patología. Eh, ¿El diente va a generar el cáncer? No. De hecho, los primeros autores indicaron que si bien el diente influía considerablemente, no era capaz de desencadenar una enfermedad como el cáncer, una enfermedad degenerativa fuerte. O sea, ellos decían que pudieron observar que no se daba de esa manera. Entonces, uno de los mitos que tenemos muy en cuenta es si son las endodoncias buenas o malas. Entonces, en esta respuesta es un sí, pero no. ¿Por qué? Porque si bien nosotros reconocemos que la endodoncia, dependiendo de cómo llegó ese diente a endodoncia, los tratamientos endodónticos o pulpares corresponden con tratamientos que están enfocados a sanar la pulpa o a darle oportunidades a la pulpa, que en el último instancia lo que hay que hacer, en dado caso que no se puede recuperar la pulpa, es un tratamiento de conducto, que es la eliminación, la pulpectomía, la eliminación total de esa pulpa y después la conformación de ese conducto con el cual se va a rellenar de un material específico. Entonces, el diente está en un tejido vivo. Cuando decimos que es un diente muerto, no es un diente muerto, es un diente que no tiene vitalidad, pero que está en un sistema vivo. Entonces, cuando hablamos de que si es algo bueno o malo, fíjense acá, es peor tener esta infección. Eso sí es malo. Entonces, cuando se busca hacer el tratamiento endodóntico, se trata de eliminar la enfermedad o la lesión cariosa, se elimina, si es el caso, si ya esta pulpa no se puede reparar o no se puede regenerar, entonces se elimina completamente. Pero fíjense acá cómo este diente está totalmente sumergido en un tejido que está completamente sano. Entonces tenemos un hueso, tenemos fibras periodontales, tenemos una comunión. Entonces, desde este punto de vista, el tratamiento endodóntico es muy positivo porque nos está quitando una lesión y le está dando una segunda vida a un sistema que está vivo, porque el diente no tiene vitalidad, pero está en un sistema vivo. Ahora bien, también el sistema reconoce lo que está dañado. Si el sistema ve que efectivamente ya no hay vitalidad, se pierde esa conexión, eso queda como un campo de interferencia, es decir, un tejido que está lesionado y está como latente. Eso es como cuando te metes un golpecito en el dedo. Eh, la red molecular para sanar el dedito, que puede durar de 3 a 5 días, sana. Pero el tratamiento endodóntico es como una astillita, al igual que los implantes dentales, es como una astillita. Entonces el cuerpo intenta arreglar esto, bajar esta inflamación, pero hasta que no quites la astillita, esto no va a mejorar. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo se adapta, intenta adaptarse a esto. En esta adaptación, él queda en un estado latente. Y en ese estado latente, si se cumplen diferentes características que me puedan generar una enfermedad, pues lo va a generar. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ustedes sacarían el diente. Si estamos hablando de que la vida del paciente está comprometida o que ciertamente tiene diferentes enfermedades y el diente en cuestión es observado, es estudiado, y si damos con que el diente es el causante de todo este rollo, pues entonces se toma la decisión de la extracción. Pero imagínense ustedes para tú llegar a esa conclusión. Y efectivamente, cuando hay esas exodoncias, muchos pacientes tienden a mejorar, pero hay otros que no. Y no mejoran porque ya eso también lo estableció el doctor Fernand, cuando él decía que muchas veces cuando
un tejido patológico dura mucho tiempo en estado de patología, aun cuando tú lo saques, ya ese entorno quedó impregnado. Y eso lo pudo identificar también Speransky cuando eliminaron el ganglio estrellado y pasado el tiempo, el paciente todavía refería la sensación de ese ganglio. Bueno, también ocurre mucho con los pacientes que pierden órganos, que es lo que llaman el órgano fantasma. El organismo tiene una energía que permite que eso se evalúe de esa manera. Entonces, la toma de decisión de la eliminación de dientes endodónticos es difícil, es medible, se puede medir, pero nunca es la primera opción. Y ya van a ver por qué. Entonces, aquí tenemos el proceso de eliminación de una endodoncia, de cómo se elimina la caries dental, la lesión cariosa, cómo se limpian estos conductos, se elimina todo tejido pulpar, en algunos casos se coloca medicamento, se busca que esta lesión que ustedes ven aquí abajito, que se llama estas lesiones apicales, que el hueso empiece a sanar. De hecho, se ha podido identificar cómo después de una endodoncia, estas lesiones que son visibles a nivel radiográfico empiezan a reducirse hasta desaparecer. Solo que ya hay una carga bacteriana que ya no está, pero desde el punto de vista de matriz extracelular no es tan factible esa recuperación. O sea, se recupera, pero siempre está en un estado latente inflamatorio, en un estado inflamatorio latente. Aquí vemos como este oscurito del diente, esto es un signo muy claro de un diente que o se hizo un tratamiento endodóntico y quedó algún remanente, bien sea de material o de pulpa, que es muy raro, o es un indicativo que hay que hacer un tratamiento endodóntico, es decir, que el paciente tiene una necrosis pulpar. Y hay formas como nosotros podemos ver eso. Aquí tenemos otro ejemplo de endodoncias y la importancia de estas endodoncias en nuestro día a día. Aquí vemos otro diente que está necrosado y son dientes que están, por supuesto, tienen que ir a tratamiento endodóntico. Entonces, fíjense cómo todo esto, esta estructura dentaria tan maravillosa, porque realmente es maravilloso, estos túbulos dentinarios, fíjense cómo empiezan los procesos de sensibilidad, cómo se comunica el exterior con el interior. Y por eso es que siempre buscamos que el diente se quede la mayor cantidad de tiempo posible en boca. Otra de las características que tenemos que evaluar son las cordales. Siempre hay que extraer las cordales porque para algunos clínicos, en este caso el doctor Ernesto Adler decía que las cordales son uno de los campos de interferencias más importantes. Y efectivamente, ahí las cordales tienden a tener una posición a veces no la más adecuada. Entonces, a nivel de arcada, no son las más adecuadas. Entonces se busca extraer las cordales cuando tienen estas condiciones. Hay cordales que su extrusión viene siendo perfecta, es decir, tiene una buena oclusión, más bien no hace daño de ningún tipo. Son muy raras, pero están. O sea, si hay personas que yo no las veo tan frecuentemente, casi siempre las cordales que veo siempre hay que extraerlas, pero la gran mayoría. Pero sí hay personas que tú ves que tienen sus dienticos, sus cordales en buena posición. Entonces tú no tocas esas cordales. Pero hay otras cordales que, como ustedes ven en las imágenes, son campos de interferencia. Esto es uno de los puntos que siempre conversamos, que es cómo cuando un diente está chocando con otro diente, pero a la vez con la parte de la mucosa. Entonces, cuando hay este choque, también lo consideramos como un campo de interferencia porque está dando un mensaje desde el punto de vista médico o sistémico a todo el cuerpo porque tenemos el síndrome de mucosa. Entonces, lo que está ocurriendo en mucosa bucal está ocurriendo en toda la mucosa general. Es decir, no es que solamente se quedó aquí, es que esta representación que está pasando acá, el resto de la mucosa está teniendo una información que es de inflamación. También tenemos lo que es el periodonto.
el periodonto, que es ese tejido de soporte. En este caso, por supuesto, estos son como unas fotos extremas, pero ocurre. Aquí llegan pacientes que pueden tener esta situación y ellos creen que no pasa nada y resulta que todo esto es una disbiosis. Todo esto es una alteración desde el punto de vista bacteriano. Entonces, fíjense acá cómo tenemos una encía sana y cómo con un mal cuidado, una mala alimentación, si tienes predisposición genética, pues así tú tengas una buena higiene bucal, puede que tengas que tener el triple porque el periodonto tiende a reaccionar más rápidamente y lo vas perdiendo, se va inflamando. Entonces aquí hasta una periodontitis severa, que es cuando el diente empieza a aflojarse y se cae. Otra de las grandes controversias, o sí, es como una controversia, son las restauraciones. Entonces, la pregunta de las mil pullas, que son las amalgamas y los metales pesados. Entonces, son las amalgamas tóxicas. Eso es otra de las grandes, de los mitos y verdades de la odontología biológica, porque algo que nos ha querido como hacer creer es que las restauraciones metálicas no son para nada eh, nocivas. Y pues sí, sí hay un componente nocivo, sí son tóxicas. Se ha comprobado diferentes estudios cómo existe liberación de ciertos metales de la boca, o sea, de las amalgamas o de metales de la boca en la boca, y cómo esto puede influir a distancia, sobre todo a nivel molecular. Eh, Esto es bien llamativo porque el sentido común nos tiene que ayudar un poco acá. Si tú ves que hay un metal, por lo menos un barco, que los barcos ves que la parte que tiene contacto directo con el agua está oxidado y ya estamos hablando que eso es la corrosión, estamos hablando que eso es un deterioro del material, pues, ¿qué crees tú que va a ocurrir con un metal en boca a una temperatura de 37 grados centígrados eh, que puede aumentar si tú tiendes a bruxar? ¿Qué crees tú que ocurre con ese metal? Entonces, nada más por sentido común, ya tú tienes que saber que es un material que está en deterioro. Entonces, las amalgamas dentales, podemos ver lo que se llama la biotransformación, la corrosión y el electrogalvanismo. Bueno, electrogalvanismo es como redundante, es galvanismo. De cómo esto empieza a generar una alteración. Y otra conducta que es muy común es que si existen estudios que determinen eso. Y la respuesta es sí, hay estudios de sobra que indican cómo las amalgamas son un tóxico. Y usted preguntará, bueno, entonces ¿por qué la colocan? Porque en su momento, antes de existir todas estas corrientes de estos sistemas adhesivos cada vez mejores, las resinas que también tienen un grado de toxicidad, son buenas, o sea, son menos tóxicas que las amalgamas, ya está saliendo una gama de materiales dentales que ahorita podemos usar. Antes no era tanto. Entonces la amalgama es un buen material restaurador, pero debido a su toxicidad no la hace la mejor material restaurador. Entonces aquí tenemos un estudio de un mexicano donde hablaba de la detección de metales liberados en la saliva después de la colocación de coronas níquel cromo. Ellos pudieron identificar que efectivamente había de esto en la saliva. Y el níquel es uno de los metales que generan más alergias, ya un componente alérgico, más que toxicidad, es alergia. Tenemos otro estudio, estos son varios, ustedes pueden buscar ahorita y van a conseguir cualquier cantidad de estudios en relación a esto. Las corrientes galvánicas in vivo de contacto intermitente con amalgama dental y otras restauraciones metálicas. Ellos pudieron detectar o identificar estas corrientes galvánicas, es decir, el galvanismo, que el galvanismo lo que va a conllevar es a la corrosión. Entonces, eso es deterioro de la amalgama. Van a conseguir algunos clínicos que dicen, bueno, pero es que la corrosión es mejor. Y lo dicen porque en ese proceso de corrosión, oh, oh, en ese proceso de corrosión eh, hay hay un sellado. Ese sellado que hace que el material como que se adhiera más al diente,
es lo que ellos dicen que está perfecto y que casi, prácticamente más bien tiene un efecto hasta antibacteriano, porque se ha demostrado que no hay bacterias. Entonces tú escuchas la cosa y tú dices, bueno, tenemos sentido común, porque si te están diciendo que hay un sellado, no es sellado perfecto como tú dices, sino que hay una liberación iónica, entonces hay una liberación eléctrica. Entonces, ¿a dónde va ese vapor de mercurio? ¿A dónde va todos estos componentes o elementos metálicos? Entonces ellos se conforman con que hay un sellado. Entonces, bueno, tú dejas eso así y ya tú no sigues peleando, pero tú tienes que tener conocimiento de eso. Todas estas cosas influyen en lo que viene siendo las toxinas, en este caso, homotoxinas. Si nosotros tenemos ya estas homotoxinas endógenas que se producen cuando nuestro organismo metaboliza o como resultado de un desecho metabólico, a esto le sumas las bacterias y sus desechos, también tenemos esas homotoxinas exógenas que son las del ambiente. Cuando hay un desequilibrio entre el cuerpo que está intentando limpiar, liberar todas estas homotoxinas exógenas, endógenas, pues empieza ese procesamiento de síntomas. Y ahí es cuando nosotros empezamos a tratar de identificar hasta qué punto un material dental es positivo para el paciente. Entonces, fíjense acá, Ayasa, esta mujer, la de broma que la matan, ella publica, el plomo y el mercurio son considerados como una de las principales causas del autismo. Ella dice también algo bastante fuerte en relación a las amalgamas y decía, algún momento la humanidad va a mirar hacia atrás y va a evaluar que cómo la amalgama fue el primer asesino. Porque ¿cuál es el problema de la amalgama? Es que ella dura 20 años, tiene una buena vida útil, pero son 20 años de chupando mercurio. Y los pacientes empiezan a referir sintomatología después de los 20 años. O sea, tú nunca vas a reconocer que es la amalgama. Tú vas a creer que es que tuviste una pelea con tu marido, que estás estresada, pero tú nunca vas a reconocer que es la amalgama. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Ahorita es que la comunidad tiene más información y empieza a buscar más y se hacen los exámenes casi que ellos mismos y llegan a la consulta con los exámenes en mano. Doctor, aquí están los resultados de los metales pesados y tú así como que, wow, pacientes educados, muy bien. Este otro grupo de investigadores en la revista Metabolic Brain Disease, ellos identificaron o quisieron hacer la correlación entre los niveles de mercurio y el diagnóstico de autismo y se dieron cuenta que los niños con autismo realmente tenían altos niveles de mercurio. Entonces, esta gente, este grupo de científicos, este otro grupo de científicos, habla del autismo. Y fíjense lo que dice este estudio. Mercurio como apteno, una revisión papel de los anticuerpos cerebrales inducidos por sustancias tóxicas en el autismo y posibles consideraciones de tratamiento. Ya para ellos, el autismo es considerado una reacción autoinmune. Y dentro de esa reacción autoinmune, pues también se considera lo que es la parte digestiva. Por eso es que a los niños con autismo siempre les cuidan la alimentación y ellos dicen que eso es algo netamente inmunológico y el mercurio es un factor importante. Ahora bien, ¿de qué tipo de mercurio estamos hablando? Estamos hablando de repente de este mercurio que es como un preservativo de las vacunas, tiomerasal, que es el que siempre lo ponen como un preservante. Hoy en día dicen que ya no hay ese componente, pero hay otra cantidad de estudios que dicen que hay vacunas que todavía lo tienen. Entonces la gente, no, ¿cómo lo van a tener? Mi amor, estamos en un país de tercer mundo, o mejor dicho, en vías de desarrollo. Entonces, en estos países de vías de desarrollo, muy probablemente no se tengan esas consideraciones tanto como un país del primer mundo eh, o un país desarrollado. Hay que valorar cómo es ese componente. Pero, por ejemplo, aquí en la maternidad Concepción Palacio, en Caracas, Venezuela, ellos tienen como una línea de tratamiento para estos niños con autismo, tratando de descartar que sea por metales pesados. Entonces, fíjense hasta dónde estamos llegando con esto. Ahí en las redes sociales empezaron a decir que se sacaran los dientes con endodoncia porque son originales de cáncer y artritis y que se colocaran prótesis removibles. Mira la locura, porque eso es una locura. Que tú tengas tu diente y tengas que colocarte una removible.
Entonces, cuando los pacientes llegan a la consulta y me dicen, doctora, quíteme ese tratamiento de conducto y colóqueme una removible porque fulanito de tal dijo que se lo coloque. Y yo le pregunto, es sencilla. Mi pregunta es sencilla. ¿Fulanito es odontólogo? No. Ajá. ¿Fulanito tiene dientes propios? O sea, ¿tiene prótesis? No, no tiene prótesis. Ok, entonces una persona que no tiene prótesis no te puede decir a ti que te saques el diente y te coloques una prótesis removible, porque los pacientes, por muy bien adaptada que esté una prótesis removible, los pacientes casi nunca se acostumbran, porque es algo que se mueve en boca, es algo que empieza a poder tener alteraciones, el paciente no se reconoce muchas veces con las prótesis. Otros te dicen, bueno, yo me adapté muy bien, pero no es lo ideal. La fuerza, la propiocepción que tiene tu diente natural no te lo va a dar una prótesis removible. Y por mucho implante que tú te vayas a colocar, que los implantes también son campos de interferencia y también son bioxidativos, por mucho que te coloques un implante, esa cosa extraña en tu boca, en tu cuerpo, también va a generar una respuesta inflamatoria crónica silente. Entonces, tenemos que tener la orientación suficiente o el conocimiento para orientar a nuestros pacientes en relación a esto. Tenemos la reprogramación de estos códigos a nivel de posición de los maxilares, que es la ortodoncia. También hay estudios que hablan de que, bueno, del tipo de material de ortodoncia que pueda liberar algún tipo de metales. Eh, pero esto es algo transitorio. Estos son 1 año, 2, 3 años. Entonces es algo que va a pasar. Entonces tenemos la necesidad también de reprogramar o de reposicionar los dientes en su lugar correcto. Ese reposicionamiento en su lugar correcto también va a mejorar la salud general. Esto corresponde a salvar cada diente, porque la oclusión que nosotros tenemos es lo que nos va a dar una armonía, no solamente a nivel de ATM, no solamente a nivel de oclusión de cabeza y cuello, pero también recordemos que una articulación se conecta con todas las articulaciones. Entonces, si nosotros tenemos un problema en cuanto a una disminución en la dimensión vertical, que es esa altura, o sea, esa medida entre los maxilares cuando están cerrados, que nos permite tener una postura adecuada, nos permite tener una mejor salud esqueletal, pues la tenemos que preservar, tú no la puedes quitar. Cuando la empiezas a modificar, entonces no solamente se modifica la articulación, sino que se modifican todas las articulaciones. Entonces tú ves a un paciente que está con escoliosis, que de repente tiene una mal posición de caderas, todo el esqueleto empieza a tener una alteración. Todos estos ejes empiezan a verse afectados. Entonces tenemos el eje clavicular, el pélvico, tenemos este eje de los tobillos que empieza a verse afectado cuando hay una alteración en el ATM y viceversa. Si tenemos el eje de los tobillos o pélvico clavicular alterado, va a alterar todas las demás articulaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un organismo que tiene toda esta comunicación. Entonces aquí tenemos por otro lado los implantes dentales, que los implantes dentales eh, es de titanio, la, ¿sí? De titanio, otros tienen de cerámicos. En una oportunidad sacaron un documental que era sobre los implantes, ¿no? Entonces decían, bueno, quiten los implantes, que eso es malo, porque la odontología biológica dice que eso es malo y tal. El tratamiento de conducto, perdón, que quiten los tratamientos de conducto, que no sé qué cosa. Y después el documental estaba vendiendo los implantes cerámicos. Entonces tú dices, ah, con razón, estaban diciendo para que eliminaran los tratamientos endodónticos. Entonces fíjate cómo el negocio, cómo la venta es lo que hace que tú intentes vender. A ti no te importa la salud, tú lo que quieres es vender. Ahora bien, cuando usted habla con un implantólogo, realmente los implantes de cerámico no son los más ideales porque tienen un nivel de fractura, un porcentaje de fractura un poco alto.
Entonces, si ya tú te vas a someter a una cirugía, si ya te vas a someter a una entidad extraña, un elemento extraño en tu cuerpo, busca uno que sea bueno, por lo menos longevo. Entonces, en este caso, los implantes de titanio, a pesar de su bioxidación, sigue siendo uno de los mejores eh, aspectos. Entonces usted dirá ahorita, bueno, pero es que la odontología biológica que nosotros vemos en redes sociales no dice eso, dice que hay que sacar todo eso. Entonces yo le voy a decir a usted, muy probablemente quien le dice eso no es odontólogo, y si es odontólogo, tendrá todos sus dientes en boca. Pero en esta sociedad, algo que hizo Sergio Chapman fue que a través de la homeopatía, la homotoxicología y los diferentes tratamientos, nosotros podemos abordar ese cuerpo. Es decir, si ya nosotros tenemos diferentes campos de interferencia, ¿cómo hacemos para que esos dientes que puedan generar o que estén generando una inflamación crónica silente o una alteración a distancia no sea tan nocivo? Por eso es que trabajamos con tantas terapéuticas, porque esas terapéuticas nos va a dar a nosotros la posibilidad de brindar al paciente un tratamiento que pueda regular ese sistema inmunológico, nervioso, ese sistema endocrino. Aquí tenemos diferentes aspectos. Esto es una radiografía. Entonces, esta es otra gran pregunta. ¿Podemos diagnosticar una osteonecrosis a través de una radiografía? Entonces, fíjense la radiografía. Aquí tenemos la tomografía. Vemos cada vez más cómo las tomografías están, o todas estas técnicas eh, ¿cómo se llama? Esta tecnología radiológica nos da cada vez más mejor información. Somos más precisos, eh, es más perfecta. Pero si vemos por acá, vemos diferentes aspectos. Por ejemplo, fíjense cómo se ven los tratamientos endodónticos. Esto es una panorámica. Miren las restauraciones, cómo se ven. Nos da una idea de cómo vienen los dientes. Fíjense cómo están las cordales. Miren estas lesiones que se están generando acá. Todo esto lo podemos ver y podemos ver que, mira, que hay una pérdida, está cerca del nervio, mira cómo viene una cordal, mira cómo está el 7. Empezamos a observar situaciones, empezamos a observar, fíjense por lo menos en este, cómo ha disminuido este hueso alveolar, que tú puedes decir, ah, bueno, que hay un efecto periodontal, hay una enfermedad periodontal, hay que ver si esto en la clínica o en la, sí, en la clínica se puede corroborar. Miren estos son los juegos de periapicales que nos hacen ver otra perspectiva, tenemos otra dimensión. Entonces, fíjense algo, cómo una imagen te va a decir cuál es el diagnóstico que nosotros vamos a ver. Nosotros tenemos diagnósticos presuntivos. Podemos identificar que, bueno, esto puede ser una lesión periapical, puede ser un absceso, puede ser un quiste, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo nosotros diagnosticamos esto? Tenemos una idea, pero no podemos decir, por ejemplo, en este caso, aquí abajo, aquí hay una osteonecrosis. Es que ni con tomografía no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque quien da el resultado final es la histopatología. Entonces, usted toma muestra del tejido y esa muestra usted la manda para patología bucal y patología bucal le da un informe en su microscopio, después de ellos ver, dicen, en este tejido hay células tal, el diagnóstico es tal. Entonces, no es verdad que tú puedes ver en una radiografía, en una tomografía, puedes diagnosticar. No puedes diagnosticar. Las veces que yo he visto diagnósticos en informes de tomográficos es de un médico. Y los médicos tampoco te pueden estar diagnosticando esto. Eso es como que si yo, odontólogo, hago una especialidad de radiología y me pongo a trabajar con un inmunólogo. ¿Cómo yo voy a estar viendo qué? Si estoy en otra área. Tiene que ser una persona que también sea médico y pueda ayudar. En el caso de la odontología, tiene que ser un odontólogo que en su especialización de radiología te da un informe. Y cuando usted ve el informe del
radiólogo odontólogo, usted ve que ellos no diagnostican. Ellos te dicen, esto es así, 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 se ve de esta manera, no sé qué cosa, qué tal. Ya, quien te da el diagnóstico es histopatología. Entonces, muchas veces llega el paciente a consulta con una tomografía, con un informe donde les dice, usted o tiene osteonecrosis, tiene no sé qué cosa. Hay una cosa que le están llamando ahorita una cavitación. Cavitación, yo no sé qué es cavitación. En la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de patología, es muy claro que se habla de osteonecrosis y hay diferentes tipos. Yo no he visto en ningún lado, en ninguna literatura que hablen de cavitación. Entonces, eso son ya terminología que tenemos que verificar de dónde sale, porque todos nosotros nos regimos, por eso es que estas organizaciones como ya grandes, como la FDI, como la Organización Mundial de la Salud, donde especifican algo. Esta sociedad, como es de corriente europea, nosotros hablamos de una osteonecrosis, pero quien nos dice la terminología es la histopatología, o sea, quien determina el diagnóstico es histopatología, no es una imagen. Entonces aquí tenemos otros tantos materiales dentales que todos pueden generar una alergia o una toxicidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta que muchas veces puede ser post colocación de algún tipo de restauración que el paciente empieza a tener algún tipo de molestia. Los blanqueamientos dentales a la gente le gusta, eh, no se han visto mayores alteraciones. Sin embargo, también sabemos que los blanqueamientos dentales pueden conllevar a un tratamiento endodóntico por una hipersensibilidad que a veces no se quita con nada. Entonces, siempre hay consideraciones y cuidados para tener esto. Otra de las cosas que por el cual nosotros casi que siempre nos matan, y es porque nosotros siempre hablamos de los tóxicos, en este caso los tóxicos como la pasta dental, los tóxicos como enjuagues bucales. Entonces usted me pregunta a mí, ¿usted le mandaría enjuagues bucales a la gente? No. En dado caso, hay enjuagues bucales que se usan con plantas medicinales que tienen mejores efectos y no son tan nocivos para las bacterias. Cuando nosotros mandamos enjuagues bucales es exclusivamente cuando hay una enfermedad periodontal que después que nosotros eliminamos toda esta placa, esta biofilm, esta biopelícula, cuando eliminamos esta biopelícula endurecida, empezamos a colocar enjuagues que es por 2 semanas. Ya después de ahí no mandamos enjuagues bucales porque hay que cuidar las bacterias bucales también. Y siempre recomiendan o siempre le echamos dedo a una marca que no voy a mencionar, pero están en todos lados. Y bueno, la cantidad de alergias que genera eso es importante. Entonces casi siempre nosotros mandamos unas buenas técnicas de higiene bucal, agüita. Algunos pacientes prefieren bicarbonato con aceite de coco y es factible, es válido. Lo que tienes que tener es una buena técnica de higiene bucal. Entonces aquí tenemos contenidos de lo que tienen una crema dental, en este caso detergentes, abrasivos, humidificantes, aromatizantes, edulcorantes. Dígame la de los niños. Los niños, la crema dental de los niños tiene sabor chicle. Y hay niños que ni siquiera saben tragar. Entonces les estás estimulando a que se traigan una pasta que casi siempre tiene flúor. Y te dicen, póngale flúor a cada rato al niño. Entonces hay gente que dice, bueno, pero es que el flúor va a generar una alteración en la glándula pineal. No sé. El flúor hay que valorar, tenemos que valorar los niveles de flúor que se vaya a utilizar. Entonces, para nosotros el flúor es un tóxico, sí lo es. Cuando es bebido en agua, cuando es colocado en agua, en sal, tenemos que tener en cuenta cuál es la cantidad de flúor. ¿La colocamos nosotros en la consulta? No, porque para eso tú tienes un requerimiento alimenticio, tienes enjuagues bucales a nivel de fitoterapia, tenemos otras técnicas que ayudan a una remineralización. Entonces, esto es algo muy interesante que Stalin, Hitler, Mao, a las aguas de los prisioneros les colocaban flúor. Entonces, no creo que era para que no tengan caries.
pero todos sabemos que el flúor tiene un alto componente de afectación, no solamente a nivel de calcio, o sea que tiene buena fijación con el calcio, sino que también tiene influencia en el sistema nervioso. Por eso es que en muchos pacientes, en muchos barbitúricos, sus componentes es el flúor, o sea, es un tipo de fluoruro, porque el flúor es el gas, pero los fluoruros es con lo que se puede unir, porque se pega con todo el mundo, eso es lo que lo hace tóxico, que no sabemos cuál es el alcance. Entonces, fíjense, una de las consecuencias de este flúor en las aguas o cuando estamos en una dosis más alta de flúor, por supuesto, tóxico, sedante, estupidizante, producto peligroso de desechos, acumulativo, causa osteoporosis, causa daño renal y descalcifica los dientes. Esto es bien interesante del estudio de los fluoruros. Entonces llegamos a un plan de tratamiento. Y aquí hay otro error de concepto o aquí hay otra gran mito. Y es que cuando tú ves que quieren magnificar una información, entonces, bueno, todos ustedes que me escucharon van a colocarse esto, van a tomar esto, van a hacer lo otro. Y eso no funciona en la medicina biológica. En la medicina biológica es tan individual que puedes tener a dos gemelos enfrente y los dos tienen un tratamiento diferente. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Al momento que ustedes vean que alguien se haga llamar odontólogo biológico o médico biológico y lo primero que hace es que le manda a todo el mundo el mismo tratamiento, eso no es ser biológico. Eso ahí tú te das cuenta que esa persona no está educada como tal. Podrás haber hecho un curso aquí, un curso acá, no sé qué cosa, cada curso de 8 horas académicas, qué sé yo, pero lo correcto es que no se haga, eh, no se puede hacer esto como algo masificado. Lo que puede ser masificado es come bien, haz ejercicio, pero ¿qué como? No sé, hay que hacer la evaluación para identificar qué es lo que te sirve a ti. Entonces, lo primero que hacemos, después de identificar esto que puede estar alterando al paciente desde el punto de vista biológico, es eliminar todo aquello que pueda estar generando una afectación. Entonces, si usted va a colocar al paciente eh, un plan de tratamiento, lo primero que tienes que identificar cuáles son los tóxicos que tiene y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces empezamos con esa desintoxicación y empezamos a buscar campos interferentes en las zonas más comunes, que es tórax, abdomen y pelvis. La cavidad bucal es una de las más eh, afectadas. Entonces, el doctor Esperansky decía que el 80% de los campos de interferencia están en la boca. Claro, es lo que más, o sea, tú puedes dejar de hacer todo menos de masticar o menos dejar de hablar. Tú tienes o sea, la cavidad bucal siempre está en funcionamiento. Entonces, ¿qué más tenemos que buscar dentro de esa desintoxicación? Insecticidas, preservativos, fungicidas, diluyentes, plásticos, metales pesados. Llega un punto que tanto el paciente como el clínico se fastidian, porque te das cuenta que es todo. Entonces, tú tienes que también saber distinguir o tienes que también saber poner un límite a lo que puede ser nocivo y a lo que no. O sea, es decir, no entres en fanatismo. Porque tú sales ahorita en la calle y si estás en una avenida principal, como estoy yo ahorita acá en Altamira, tú respiras y lo que te vas a tragar es puro dióxido de carbono. Entonces, tú tienes que saber dónde están los procesos de toxicidad. Por supuesto, una vez que se eliminen los materiales, acuérdense que todos estos metales pesados, estos elementos tóxicos, todos van a generar inflamación. Entonces, tenemos que identificar y eliminar la inflamación crónica. Y se usa mucho en este caso homeopatía, nosodes y la homotoxicología. Una de las cosas que siempre, desde que yo entré a esta sociedad, se manejó fue la limpieza intestinal. A ti te decían, si usted está enfermo, usted lo que no ha hecho es, no ha ido al baño.
Tiene ahí heces desde hace 20 años. Entonces, otra de las tantas cosas que hacemos es identificar cómo es el funcionamiento intestinal. Y una vez que se trata de eliminar todo esto y se empieza a regular el sistema, pues ayudamos al paciente, además de una alimentación preparada para él, también lo ayudamos a nivel nutricional, en este caso con la oligoterapia, bien sea oral o bien sea parenteral. Pero son cosas que nosotros no dejamos de hacer. Y otra de las tantas cosas que nadie le es la liberación de venenos heredados. Entonces, es esa relación con tu madre-padre desde la barriguita hasta tu relación de pareja actual. Entonces, si tú eres una persona que maneja la codependencia, el apego emocional, es que, bueno, en mi casa se manejaba tal adicción, en mi no puedo dejar de estar con este hombre o esta mujer o este hijo tóxico, o yo soy la tóxica. Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos venenos heredados. Les pongo un ejemplo. Hoy vino a consulta una paciente que estaba en sobrepeso, una mujer joven, tiene 24 años, y apenas la vi, porque ese es por eso que te llaman brujo, ¿no? Pero es porque te enseñan a ver. Entonces, cuando tú te das cuenta que ella tiene una carga que no es propia, entonces, bueno, podemos hablar de la disbiosis, efectivamente ella está ahorita en endocrino, pero los exámenes no, saber, los estudios que han elaborado los médicos, en este caso medicina interna y endocrinología, no saben, no, o sea, la paciente no tiene motivos reales para ser resistente a la insulina, para no poder bajar de peso, le hicieron el tema de la disbiosis, no tenía disbiosis, o sea, ¿por qué ella estaba en sobrepeso? Entonces, en una simple entrevista o primera elaboración de anamnesis, tú te das cuenta que la carga emocional que tenía esa paciente era tan grande, sobre todo una carga del padre y de la madre, era tan grande que el cuerpo lo estaba representando y nadie estaba dando con la solución. Entonces, bueno, se le mandó un tratamiento, dependiendo de lo que ella tenía, pero era un tratamiento que establecía también estos venenos heredados, que es reconocer lo que es propio del otro. Entonces, y lo hacemos con todo el mundo, o sea, ¿cuántas personas, hombres sobre todo hombres, están con mujeres con las que no quieren estar? Que uno diría, bueno, son las mujeres, eso es lo que uno siempre escuchaba, eso es lo que yo siempre escuchaba. Es que las mujeres, tú ves y tú dices, no, las mujeres toman decisiones de irse, el hombre no se va. Entonces, qué llamativo es cómo los hombres empiezan a tener vidas duales solo porque no se quieren ir de la casa original. Entonces, eso son cosas que tú dices, tenemos que ir cortando eso, porque tú como ser humano adulto tienes que estar donde quieres estar. Imagínate tú, si yo estoy contigo pero no quiero, tengo que hacerlo, pero no quiero, imagínate qué tipo de vida voy a tener yo. Entonces empieza una disociación. Estás disociado a nivel humano, como humano te disocias. Pasa mucho, lo digo también en los colegas, cuando veo que aquí hay una conducta rígida, pero del otro lado tienes una conducta diferente y en tu familia tienes otra conducta. Eso es una disociación. Entonces, por eso es que yo creo que en mi caso personal, a Sergio y a mí nos atacaban muchísimo porque a nosotros nos supo a ñáscara decir que la amalgama era un tóxico. Esa es la realidad, ahí está escrito. Tienes que ver, son los estudios, ahí lo dice. Entonces tú no vas a estar con esa conducta de engaño, de que no, sí, pero no, no. ¿Cuál es tu posición en relación a algo? ¿Por qué lo estás diciendo? Y si te equivocaste también lo puedes decir. Pero no puedo yo decirles a ustedes algo ahorita, a mis estudiantes les digo otra cosa, a mis colegas les digo otra y a mis pacientes otra. Entonces entras en un estado de disociación y eso también tiene consecuencias orgánicas. La gente que tiene problemas de aceptación, autoaceptación, tiene problemas orgánicos también importantes. Entonces, bueno, concluyendo, ya han visto, lo que yo les mencioné hoy es lo que yo he visto mucho tanto en redes sociales como de pacientes. Pacientes que llegan a consulta y te dicen, quítame el diente porque tiene tratamiento de conducto. Entonces tú me tienes que ver
dándole información al paciente de lo que puede ser una vida sin ese diente. Y la idea es que podamos ofrecer los diferentes tratamientos para que ellos puedan tomar una decisión correcta, educada, que entiendan lo que es un diente menos en boca. Aquí han llegado muchachas jóvenes con artritis, con patologías de repente degenerativas y te dicen, esta es la causa, y en una dentadura totalmente perfecta. Entonces, hacerles evaluar a ellos cómo es la conducta ante la vida es lo que también hace que tengan una percepción diferente del tratamiento y puedan modificar esa idea loca de sacarse un diente, porque eso es una idea loca. Entonces, las radiografías, los tratamientos, que se toman 400 pastillas de vitaminas, cosas, y tú dices, bueno, pero ¿por qué no hay descanso de estas vitaminas si también generan algún tipo de alteración? Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo ideal? Que lo que usted haga en su vida tenga sentido, pero tenga sentido común. Ese sentido común va a hacer que usted tome la mejor decisión. Entonces, cuando tú escuchas que en redes sociales te mandan a hacer ejercicio, te mandan a tomar más agua, y el paciente dice, qué buen clínico, me siento mejor. Claro, te mandaron a hacer lo que tienes que hacer toda tu vida, que es tomar agua y hacer ejercicio. Claro. Entonces, ¿qué otro error de concepto veo mucho en relación a eso? Que te desparasite. Mira, si tú tienes parásito, desparasítate. Si no tienes parásito, no te desparasites. Es lógico. Si tú no tienes parásito y te desparasitas, muy probablemente tú vas a generar una alteración en tu microbiota. Entonces, tú que estás funcionando buenísimo, viste algo que tú creías que era correcto, hiciste lo que te dijeron y lo que hiciste fue empeorar. Por eso es que cuando nosotros desparasitamos a los pacientes desde el punto de vista biológico, que siempre hemos tenido un tema con los parásitos, esa desparasitación está acorde a un estudio. Si ese estudio no está, no mandamos a desparasitar. Hay que tener cuidado, tú tienes que cuidar de tu cuerpo, pero eso lo vas a hacer con sentido común. Esto es una lámina de Sergio Chapman, de las clases de Sergio, que las clases de Sergio eran lo mejor que yo he visto en mi vida. Yo nunca he visto clases tan buenas como esa. Y él decía, Death by Medicine. Se van a caer para atrás cuando diga esto. Pero él decía esto, o sea, yo tengo 16 años en la sociedad y esto él lo decía hace como 15 años. Él decía, la nueva enfermedad es la medicina. Y nosotros no entendíamos, ¿no? Así como, pero ¿por qué dice esto? Hoy en día hay tantas cosas que Sergio decía que digo, wow, cómo este hombre hasta el final el tipo estaba dando con algo y era sencillo porque Sergio era muy auténtico y era auténtico porque él veía la realidad como es, punto. Por eso es que se echó al pico varios odontólogos, a un gremio completo cuando él dijo en entrevista nacional que la amalgama era un tóxico, que el alcohol también y la carne lo era. La gente lo atacó nomás porque decía, pero es que es la verdad. Y hoy en día es la verdad. Esto también es lámina de Sergio. Estos son mensajes de Sergio al final, ¿no? De las clases, él te ponía algo así. Y decía, amar es meditar, la certeza de tener la valentía para aventurarse en la posibilidad de explorar el afecto a través de los estados de conciencia. Conciencia se refiere generalmente al saber de sí mismo, al conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Entonces, llévense esta idea, aplíquenla, capaz que ya ustedes la aplican perfectamente y capaz que tienen esa conciencia. Y eso es lo que se tiene que seguir ofreciendo. Porque algo que yo he aprendido con el tiempo, y lo dicen los maestros, no lo digo yo, en algún momento sí tuve la duda y cada vez que uno tiene literatura o comparte con otras personas, nos damos cuenta que llegamos a las mismas conclusiones. Y es que el punto de conciencia sigue siendo un sentido común y un respeto hacia uno mismo. Tú me puedes decir a mí X cosa, pero el respeto hacia mí misma
va a identificar si eso que tú me dices es correcto para mí o no. Y eso que sea correcto para ti, que no le haga daño a los demás. Entonces, eso es algo importante que tenemos que saber. Y eso tiene que ver con ética hacia la vida. Eso tiene que ver con bioética. Cómo yo me cuido yo misma para poder cuidar al otro y por ende también al entorno. Y eso es algo que siempre le digo a los estudiantes, a colegas, en relación a cuando tú eres profesor. Tú tienes que ver a todos tus estudiantes como un hijo. Esa es la única manera de tú poder cuidar a ese muchacho y que continúe. Tú tienes que ver a tu paciente como tu mamá, una persona que tú quieras ofrecer algo positivo, pero también dándole la responsabilidad de su cuidado. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, este compartir que tenemos, que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Esto es la cosa más gratis, esto es lo gratis y esto es lo que realmente vale la pena, ¿no? Y no, que no hay, que no tengo dinero. Bueno, todo esto es gratis. Estas son la información de nuestra sociedad por si tienen preguntas, si necesitan algo adicional, algún tipo de información. Con mucho gusto estamos abiertos para los trabajos de investigación. Y bueno, si tienen preguntas, Y nosotros seguimos pensando, y es lo que lamentablemente está sucediendo con muchos armonizadores, que simplemente ven las recetas de cocina, tratan a todos los pacientes igual, y mucha gente cree que armonización es toxina y ácido hialurónico, y más nada. Y nosotros que tenemos una visión, estamos batallando para los que la mayoría todavía dentro de nuestro gremio no conoce lo que es la armonización o están negados a que esta es una especialidad de la odontología, entienda que es de nosotros y que va a ayudarnos a conseguir una estabilidad en el paciente y que las otras especialidades de la odontología se complementa con esta. O sea, nada está ¿cierto? aislado porque un individuo es muy complejo. Correcto, claro, sí. No solamente eso, sino que cuando tú evalúas la Vea, armonización, te dices tú. a comunicar con otro tipo de especialidad, tú lo que haces es mejorar tu componente. O sea, tú mejoras, tú fortalezas o refuerzas el conocimiento que ya tú estás ofreciendo o a tu paciente. Pero eso es que también tiene que ver eso, Emma, que yo porque lo estoy viviendo muy de la mano a través de la universidad, yo me acuerdo que a Sergio yo le decía, yo no sé cómo tú aguantas tanto este gremio. Yo no sé cómo lo aguanto. No les hubiese hablado más nunca. Y ahorita, y él decía, porque nosotros por supuesto íbamos a los congresos nacionales, no sé qué cosa, y de repente de 1000 personas llegaban 2. Y Sergio agarraba y decía, mira, a mí no me importa que lleguen 1000. Yo voy a ese congreso por esos 2 que están ahí. No me importan los demás. Entonces, claro, tú empiezas a escuchar cosas que tú dices que es atípico. Y bueno, él me rescató de ahí. O sea, me salí de ahí. Y hoy en día ese legado continúa porque como no hay ese cariño propio, esa autenticidad, que yo puedes que tú te molestes conmigo, pero ese es tu problema. Yo no puedo dejar de existir o de vivir o de tener mis experiencias porque a ti no te guste. Por eso es que estamos tan disociados socialmente. Entonces, cuando tú le das tanta información a una persona, lo primero que te dicen, eso no es verdad, porque lo estás quitando su lugar de confort, lo estás obligando a moverse y no se quiere mover. Es como la familia cuando tenemos el chivo expiatorio, la oveja negra. La oveja negra te está obligando a moverte. Entonces, esa es el camino o la piedra en tu zapato. Eso que nos obliga a que ya lo que tú creías ya se fue. Ahora tienes que hacer algo nuevo. No, yo quiero lo de siempre. Por eso es que la gente se queda con lo que no quiere, se come lo que no quiere, estudia lo que no quiere. ¿Cuántas personas yo no conozco con doctorados en educación siendo odontólogos o médicos? Y yo, pero ¿te gusta la educación? No, pero tengo que hacerlo porque esto me da mi título para hacer tal cosa. O sea, ¿cómo tú vas a estudiar algo que no te gusta? Entonces, no puedes pretender que esa gente
quiera que tú les digas a ellos, la armonización es una buena especialidad, con esto ayudamos a otro tipo de cosas. ¿Cómo lo pretendes? No puede. Hay que ser muy atento. Preguntica, ¿quién? Por ahí ¿Quién? creo que alguien escribió. José Fernández, que gran amigo de la casa. Saludos, José. Dice que excelente información por digerir, sobre todo romper paradigmas clásicos. Sí, yo pienso también, de verdad que la información ha sido, bueno, muy importante porque nos abre eso, ¿no? Un compás muy grande de todo lo que es el individuo y de cómo verlo y sobre todo lo que han conversado ustedes, ¿no? Crear que la odontología biológica es parte de la odontología de vanguardia y que con ella, así como la armonización integral, vamos entonces nosotros a tener esa visión del individuo de una manera diferente, ¿no? No solamente la estética, sino la función y la individualidad y la necesidad de verse mejor, sentirse mejor y por supuesto ser mejor individuo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, María Gabriela, de verdad estoy encantadísima. Será la primera de otras y seguiremos insistiendo porque esto es un mundo grandioso. Eh, Podemos hacer un curso de mil cosas. No, la vamos a adoptar porque Claro, yo pienso necesitamos que que sea sí. parte ¡Ay, qué sabroso! de Sí, sí, esto. sí, hay muchísimos temas que me parecen fascinantes que tenemos nosotros que incorporar a nuestra práctica y creo que entonces será la primera de muchas. Bienvenida y gracias por la confianza de hoy, gracias a los que nos acompañaron, de verdad. Nos vemos pronto. Gracias, Eh, José, por ese mensaje. Tan lindo. Gracias. Así que, Amén. Gracias a Dios que les gustó. Sí, 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 sí. Digo, aquí nos podemos quedar ahora, pero no se exacto, puede. exacto. Bueno, Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esta gran masterclass del día de hoy. Y nada, pueden hacer sus comentarios y ya vieron sus redes y la doctora con gusto le va a responder. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. María Gabriela, feliz noche. Chao, muchachos, cuídense.